Cumplo mi primer año casi, y este es el primer discurso para iniciar unas sesiones que prometen, en mi opinión, ser intensas, interesantes. Creo que, como ocurrió en el periodo pasado, cada uno de ustedes debe ya ser consciente que el Congreso de Colombia está discutiendo los temas centrales y neurálgicos que afectan la cotidianidad de cada colombiano: la salud, las pensiones, las condiciones laborales, las circunstancias que hacen o un mejor vivir para millones y millones, para toda la sociedad colombiana, o lo contrario. No es un congreso marginal, no está debatiendo leyes inocuos, no está en otro país ajeno al de nuestra propia sociedad colombiana. Están ustedes en el centro del país. Y así será en los meses que vienen. Y es importante, por lo menos, tener clara para cada congresista, para cada ciudadano o ciudadana, la posición del gobierno, qué es lo que pretende, para dónde va. Que no se puede forjar esa idea a través del prejuicio. El prejuicio no lleva sino a una muy mala política y en general a los desastres de las naciones, sino que tiene que ver con el análisis, que tiene que ver con la razón, que tiene que ver con el entendimiento, que al final es lo específicamente humano, lo que nos separa de los demás seres vivos, animales. Y por eso quiero comenzar un poco explicando algo conceptual sobre qué es lo que busca el gobierno colombiano, qué es lo que le propone al país y qué es lo que le propone al Congreso, por tanto. Nosotros dijimos en campaña electoral: queremos construir de Colombia una potencia mundial de la vida. No es un eslogan de campaña como tantos, es un concepto. Realmente creemos que Colombia, en el escenario actual de la humanidad, puede ser potencia, y lo puede ser alrededor de volver la vida un eje de la lucha política y social. La vida como un concepto que entra en la política, que antes era un lugar común, porque ¿quién podía cuestionar la vida? Dirían en parlamentos antiguos, incluso quienes no habían vivido o no habían leído sobre los grandes genocidios en la humanidad, las grandes extinciones de la vida en el planeta hace millones y millones de años. Quizás para nosotros la vida era un continuum, era una rutina. Todos los días sale el sol y se oculta. La vida permanecerá aquí por tiempos incluso eternos. Y resulta que así no es hoy. Resulta que ese tipo de concepto, esa mentalidad ya no existe en la humanidad de hoy. Los paradigmas han cambiado profunda, brutalmente, yo diría. No me atrevo a decir que hacia caminos mejores ni que hacia caminos peores. Lo que me atrevo a afirmar casi con certeza es que el mundo de la humanidad en los próximos años no será igual a lo que ha vivido ni hoy ni nunca antes. Estamos viviendo unas circunstancias profundamente difíciles a escala civilizatoria, a escala vital. Lo que está en cuestión hoy en el mundo no es el capitalismo, no es el poder mundial solamente, no es la existencia de unas u otras naciones. Lo que está en cuestión hoy en la humanidad es la vida, la existencia, no de unos, de toda la humanidad.
de toda la vida en el planeta. Y no es que ahora me haya vuelto apocalíptico, aunque a mí me gustaba leer mucho el libro de San Juan en la cárcel, me parecía pasional y poético, sino que lo dice la ciencia. Miles y miles de científicos de todas las naciones del mundo, organizados en los famosos paneles por la Organización de Naciones Unidas. Miles y miles de científicos que cada mes, cada día presentan a la humanidad trabajos a profundidad desde sus especialidades, la matemática, la climatología, la biología, la física, la química, etcétera. Esos científicos, la razón de la humanidad, nuestro cerebro colectivo en su máxima posibilidad, el conocimiento que siempre es colectivo, ha llegado a una conclusión. Estamos a puertas de la sexta extinción, de una posibilidad de que este planeta siga, pero sin la vida, pero sin nosotros. Y no para dentro de 1000 años, no para dentro de 2 siglos, ya lo estamos viviendo. Solo ojeé en las páginas de Europa o del sur de América, de los periódicos, de los noticieros, las curvas que presentan a veces complicadas sobre los exámenes de la temperatura en el Mar del Norte o en los veranos de los últimos años, y descubren una noticia que llena de miedo. El verano más caliente se está viviendo de los últimos 120.000 años. La sequía está al sur. La ciudad de Montevideo se quedó sin agua. En China la temperatura es de 52 grados centígrados, invivible si no hubiera tecnología. Y en el Golfo Pérsico alcanzó a 62 grados centígrados. Cualquier ser humano que se exponga media hora allí muere. Y ahora viene sobre nosotros, se anuncia, no el niño que siempre había, sino el niño combinado con la temperatura del planeta Tierra más alta de los últimos 100.000 años. Y dicen los científicos, afectaría fundamentalmente la Guajira. Lo que está en cuestión es la vida. Estos ahora, ¿qué serán 10 años? ¿Qué serán 20? ¿Qué será en la vida de nuestros hijos? ¿Qué será en la vida de nuestros nietos? ¿Qué tipo de catástrofe verán nuestros nietos, los nuestros, si no somos capaces de hacer los cambios y las transformaciones hoy? Porque no se puede hacer ya dentro de 20 años, porque ya no se puede hacer en la vida de nuestros hijos, porque los cambios y las transformaciones ya no se pueden hacer en la vida de nuestros nietos, ya es irreversible si no lo hacemos en la próxima década. Nosotros, ustedes, como ustedes, los líderes políticos y sociales de la humanidad. No es apocalíptico, es la ciencia lo que nos lo dice. Y lo que nos dice entonces es que la vida está en cuestión. Claro que entonces la política cambia, se transforma, las tensiones se agudizan, las relaciones de poder terminan en guerras, los éxodos aumentan. Donde se fundó, donde se creó por primera vez la palabra democracia, la palabra república, está la fosa común más grande del planeta. No queda en Colombia, no queda en México, no queda en la América Latina, queda cerca de la Grecia. Y por Colombia pasan hoy 250.000 personas en el peor lugar para la existencia humana, el Tapón del Darién. 40.000 niños y niñas pasando por allí, muriendo. Y nos dice la fuerza pública que una proyección nos podría llevar a 500.000 este año y que el año entrante podría ser 1.000.000. ¿Y cuándo habíamos visto nosotros eso? ¿Y cómo estamos preparados para vivir eso? Cuando los pueblos del sur se están yendo hacia el norte
porque es en el norte en donde podrá quedar el agua durante unas décadas después de que nuestros países se vuelvan desiertos, si es que no hacemos nada hoy. Por eso nosotros hablamos de hacer de Colombia una potencia mundial de la vida. Es en ese contexto, es porque somos aún hoy la explosión vital que nos convierte en una potencia de la biodiversidad natural, y es porque nuestra diversidad cultural, nomás en el Amazonas se hablan 300 lenguas, nos convierten en una de las grandes potencias de la diversidad cultural del ser humano, de nuestra propia diversidad, y que si juntáramos esas dos diversidades pletóricas que hay en Colombia, pues tendríamos un camino indudablemente que quizás no se ha prefigurado por la política antes, pero que yo quisiera apostar y proponer a la historia del hoy. El camino de Colombia es su propia diversidad, su propia vitalidad natural y humana. El camino de Colombia es ser, en un mundo que muere, una potencia mundial de la vida. ¿Y cómo lograr ese camino entonces? ¿Cómo llegar a él? Tiene que ver con el socialismo, como algún prejuicio señala por allí, con la idea de que el socialismo es la propiedad estatal de los medios de producción y así podríamos llegar a ser potencia mundial de la vida. No, eso no es lo que proponemos. Tiene que ver con el capitalismo. Creo que nos podría ayudar en un tramo, pero aún no está resuelta la pregunta de si el capital puede superar lo que produjo un Frankenstein, la crisis climática. No podemos decir si sí o si no, ya lo veremos. El camino que proponemos tiene dos pilares, por ahora, que hemos propuesto a nuestra nación: la justicia ambiental, la justicia social, como dos columnas que a lo Sansón alguien quisiera derribar. La columna de la justicia ambiental, de cierto reequilibrio con la naturaleza que nos es indispensable para poder vivir, y la columna de la justicia social, sin la cual, aún con una naturaleza viva en el país de la belleza, como decíamos en Naciones Unidas, no habría sino derramamientos de sangre. El país de la belleza en donde se derrama la sangre, casi que a perpetuidad. Justicia ambiental y justicia social, entonces, son nuestros dos conceptos de construcción en el hoy. Es lo que alumbra nuestros proyectos, nuestras políticas públicas, trátese de decretos, trátese de resoluciones, o trátese de proyectos de ley o de leyes, o trátese de discursos, o trátese de luchas sociales que acompañamos. Permítanme explicar entonces qué ha ocurrido en este año alrededor de estos temas conceptuales, porque no se trata de hacer discursos y retóricas sola, sino se trata de ver si la construimos en la realidad, si la acción política y administrativa nos está llevando a la construcción de estos dos pilares, si avanzamos en la justicia ambiental y en la justicia social. Y yo tendría que decir que la respuesta es ambivalente. Nos hemos encontrado con una lucha. Nos hemos encontrado que no es tan fácil. Nos hemos encontrado que hay fuerzas, no solo en la sociedad, sino al interior del Estado, que se oponen a estas posibilidades. Quizás por el prejuicio, quizás porque aún no nos damos cuenta de qué circunstancias vivimos, o quizás porque tienen razón en sus críticas.
En la justicia ambiental me gustaría tocar los siguientes temas. La transición, lo que llamamos la superación de la crisis climática. Es indudable que no podemos reequilibrarnos con la naturaleza si no superamos el principal problema de la humanidad hoy, y que nosotros somos una partecita de eso, pero tenemos que ayudar. Descarbonizar la economía, dicen los que manejan estos temas. No se puede superar la crisis climática si no se construye una economía descarbonizada en todo el planeta Tierra. La economía descarbonizada, nuevo concepto, no lo habíamos escuchado hace 10 años, creo que nunca pronuncié esa palabra siendo congresista en este recinto. La economía descarbonizada, si la queremos construir, tiene que prometer, tiene que generar una esperanza en la sociedad, tiene que construir un concepto que le permita a cada persona saber que allí, en esa nueva economía, será más próspero y próspera, en otros términos que los de hoy. El capital nos llevó a pensar que se es más rico si se consume más carbono. No lo dijeron así los economistas, pero hoy lo podemos decir a la luz de los nuevos hechos. Entre más carbono consumas, más rico eres. Depende del modelo de tu carro, de los viajes en avión. Depende de los productos que tienes, conservas, acumulas y conservas o consumes. Puede ser para una persona, puede ser para una nación, puede ser para un bloque económico. La riqueza se puede medir hoy en CO2 equivalente y eso solo nos lleva a un desastre. Entonces hay que construir otro concepto de riqueza. La prosperidad social descarbonizada, dijimos. ¿Y eso cómo se alcanzará? No voy a profundizar en ese tema que fue las discusiones de ayer y antes de ayer allá en Bruselas entre 60 presidentes de América y de Europa. Pero por lo menos tiene 3 elementos fundamentales. Uno se llama la transición energética, cambiar la matriz de la energía, de energías fósiles o sucias, basadas en el carbón, el petróleo y el gas, hacia energías limpias, basadas hoy por hoy fundamentalmente en el sol, en el viento y en el agua. Ese es un primer concepto. Relativamente fácil para Colombia, dificilísimo para China y los Estados Unidos, en donde es un imperativo categórico si queremos vivir en el planeta. El segundo elemento fundamental es la electrificación de la movilidad humana. El bus, el carro, la moto, por elementos e instrumentos que no usen estos elementos de combustibles fósiles, sino eléctricos limpios. Y el tercer elemento es que la producción deje de usar las materias primas fósiles en la industria, en el turismo, en la agricultura, etc. Son los 3 grandes elementos para construir una economía descarbonizada. Nosotros hemos propuesto hacerlo en Colombia, precisamente para que seamos una potencia mundial de la vida. En transición energética tenemos unos datos. Se ha debatido aquí, me ha costado una ministra excelente. Los datos al día de hoy de lo que hemos podido hacer, heredamos un balbuceo indudable, pero cierto, del gobierno anterior, que ya había captado la necesidad de esta transición. El Ministerio de Minas y Energía asignó 8,3 gigawatts, le llaman los electricistas a esto, 8,3 gigas. Colombia tiene una capacidad de aproximadamente 18 gigas.
de generación eléctrica. 18 es nuestro total. De ellos 3 o 4 son sucios, es decir, fósiles. La transición energética para nosotros en este primer pilar consiste en reemplazar estos 4 gigas, que básicamente están en las termos, varias de ellas públicas, otras privadas. Pues lo que hizo el Ministerio de Minas y Energía hasta el momento es que asignó 8.3 gigas de capacidad instalada en 190 proyectos, el 77% de energía solar, el 15% eólica y el 4% hidráulica. Allí están 134 empresas. ¿Qué significa eso? Que podríamos, con lo ya hecho, si lo hacemos bien de aquí en adelante, garantizar que la matriz energética de Colombia sea limpia 100%. Porque a estos 8.3 gigas asignados hay que sumarle los que asignó Duque. Algunos de cuyos proyectos hoy hemos logrado aprobar ya a través del ANLA, yo tengo aquí la cifra exacta, hay aprobados, es decir, en proceso de construcción 1.3 gigas de lo que aprobó o asignó Duque. Hay otros que están en proceso, con dificultades, por las licencias ambientales, por las consultas previas, sobre todo los que se ubican en La Guajira. Hemos logrado destrabar algunos y queremos sacarlos todos adelante. Lo cual significa que estos 8.3 que hemos nosotros asignado también pueden tener dificultades hacia adelante. Solo es el punto inicial de un proyecto. La aprobación de la UME, le quedan las consultas, le quedan las licencias ambientales, le quedan las dificultades propias de la economía. Ojalá pudieran convertirse en una realidad y de ahí depende la administración. Pero al lado de esto queremos producir, y ya comenzó el proceso, algo que vamos a llamar comunidades energéticas, que no necesitan aprobación de la UME, ni de la ANLA, ni de los pasos previos de un gran proyecto energético, que simplemente tienen que ver con poner en el techo paneles solares de cualquier casa, o usar los espacios de cualquier vereda, de cualquier comunidad indígena o afro, de cualquier municipio si lo quiere, para hacer pequeñas granjas solares, pequeños espacios que le permiten a la familia reducir sustancialmente la tarifa. Hay dificultades normativas que no lo han permitido en Colombia cuando es de amplia difusión en muchos países del mundo. Vamos a cambiar esos obstáculos normativos para que una familia pueda, con ayuda del Estado, si es pobre, o por sus propios medios, sin problemas, ser generadores de energía eléctrica en Colombia. El cálculo que hemos hecho son 2 millones de hogares, 6.000 hectáreas, por tanto, a 30 metros cuadrados por techo, de paneles solares en todo el país, fundamentalmente en el Caribe colombiano, lo que generaría 6 gigas. 6 gigas aquí, 8 aquí, unas 7 ya en producción, otras que están en la espera. Creo que así podemos garantizar una matriz 100% energía limpia en Colombia y el primer pilar de una economía descarbonizada. Es lo que más hemos adelantado. No nos hemos movido tan rápido en la electrificación de la movilidad. Espero los nuevos alcaldes y alcaldesas para este esfuerzo. Indudablemente temas como el metro de Bogotá, como los tranvías, como los troleys en el caso de los buses, como electrificar los taxis, es decir, el taxi eléctrico, como tener empresas que puedan transformar motos de motor
a gasolina en motor eléctrico, etcétera, como lograr que el mototaxismo caribeño pueda ser un mototaxismo eléctrico. Son las garantías y los proyectos que nos podrían llevar no solo a que la operación de la movilidad en el transporte público masivo o individual sea más barata que usar un carro a gasolina hoy. Podríamos debatir el tema del precio de la gasolina, pero se nos lleva mucho tiempo. Sino que sería el segundo pilar para construir una economía descarbonizada. Y el tercero tiene que ver con la agricultura, la industria y el turismo, en donde hasta ahora hemos sido absurdamente balbuciantes para poder producir las transformaciones. Por ejemplo, aún los fertilizantes que usamos para la agricultura se basan en la urea, en el gas y en el petróleo. Los importamos y por la guerra de Ucrania se han convertido en el elemento más caro de la importación que ha producido la inflación de alimentos en Colombia y por tanto el hambre. Ha sido difícil pasar a producir biofertilizantes que nos permitan hacer la transición hacia la economía descarbonizada. Este es un tema entonces fundamental en la justicia ambiental. Segundo tema que hemos debatido incluso mundialmente y hemos puesto en la agenda mundial de la política, el tema, la selva amazónica. La selva amazónica es el tercer pilar climático del mundo. Si se mira en conjunto con sus 8 países, es lo que permitiría a América del Sur tener preponderancia en las relaciones de la geopolítica mundial. Con esta tesis hemos convencido al presidente de Brasil, al de Venezuela, al de Francia. Realizamos con 640 expertos y ministros de medio ambiente el foro en Leticia hace unos días. Leticia se convirtió en una capital mundial de la discusión de la sobrevivencia de la selva amazónica, que es fundamental para la vida humana en el planeta. Sin la selva no hay vida, porque es la gran esponja del CO2 que aún queda fuera de los océanos. Logramos que se convoque a los presidentes de los países con responsabilidad sobre la selva en Belén de Pará. Será en agosto, dentro de unos días. Y logramos que el mundo ayude a financiar, ustedes lo hicieron en el proyecto de adición presupuestal, al colocar 600.000 millones de pesos en este empeño, que nosotros queremos se vuelvan constantes durante 20 años hacia adelante, para poder iniciar lo que llamamos la revitalización de la selva amazónica, que no se puede hacer sino a través de la propia población que habita el Amazonas, sea indígena, sea mestizo, sea campesino, sea urbano. Muy difícil en Brasil, relativamente fácil en Colombia, solo que en Colombia pasa incluso por la guerra, pasa incluso por las mafias, pasa incluso por los grupos armados, pasa por nuestra propia realidad. La selva amazónica en cierta forma depende de la paz de Colombia. Y podríamos hablar de los páramos del mar, que ahora venimos de San Andrés, y de la minería. La minería respecto al agua. Aquí no hay sino una cifra que tiene que ver con represión. Hemos dinamitado decenas de dragas, centenares de dragas ilegales en Colombia. Se ha producido un problema social, porque el pequeño minero ya no saca el oro con la batea, como veíamos antaño, sino que en la medida en que se escarbó el cauce del río, son las máquinas las que pueden alcanzar el oro, máquinas que no puede comprar el pequeño minero. Esas máquinas hoy las compra la mafia. Y entonces liga al pequeño minero que va detrás de la máquina buscando los
residuos del oro a la mafia. Creo que es uno de los peores resultados legales del Congreso de la República. Yo estuve en esa discusión de esa ley hace año 2000, no recuerdo la fecha, o antes, el Código Minero. Porque el Código Minero privilegió la multinacional, la gran minería, la minería a cielo abierto, el Cerrejón, por poner un ejemplo, y se olvidó realmente del pequeño minero, a pesar que recuerdo a decenas de congresistas luchando por el tema. Ese olvido estatal del pequeño minero, de la priorización de la gran minería, nos ha llevado a que el pequeño minero por decenas de miles ha quedado sujeto a los tentáculos de las mafias armadas. Y entonces hoy tenemos dos destrucciones: la destrucción de la democracia en el territorio y la destrucción del río y del agua, en el Chocó, en el Nordeste antioqueño, en el Amazonas, en Córdoba y en muchas regiones del país. Aquí creo que es sustancial el cambio de norma. Por eso vamos a presentarles a ustedes un proyecto de ley en este periodo de sesiones que versa sobre la minería. Y espero el debido cuidado, siempre lo han tenido, para el estudio pertinente de cara a volver a establecer una alianza entre pequeña minería y Estado, para defender el territorio de la guerra, de la destrucción democrática y de la destrucción del agua. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos La Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Apoya el trabajo periodístico del tercer canal. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción Pasar Plata. Elige la opción A otro DaviPlata. Llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Elige la cantidad que deseas aportar. Continúa los pasos y confirma tu aporte. Y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia.